Hebreos capítulo número 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por favor, ayúdenme a orar. Padre, tu palabra siempre nos muestra algo de lo que hay en tu corazón y de lo que hay en tu mente. Por favor, ayúdanos a que podamos valorar y disfrutar cada una de las palabras que tú inspiraste a este autor en el texto que hoy nos toca platicar. Te agradecemos por tu Espíritu Santo, porque es tu Espíritu Santo el que nos guía, el que nos enseña, el que nos redarguye. Es tu Espíritu Santo el que nos revela a Cristo en las Escrituras. Es tu Espíritu Santo, bendito Dios, el que nos está siempre enseñando. Te agradecemos en el nombre de Jesús y nos ponemos en tus manos. Amén. Tomen su lugar, familia, por favor. Tomen su lugar. Miren lo que dice el versículo número 1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Ustedes saben que este por tanto implica muchas cosas, ¿verdad? Este por tanto significa debido a lo que ya les expliqué antes. Y me llama mucho la atención que el capítulo 2, versículo 1 y el capítulo 3, versículo 1 está hablando siempre de este por tanto. Es como si el autor, desde que inició su carta, estuviera preparando a su audiencia para darles una noticia mucho más grande que la que ya les dio. ¿Qué les ha dicho? Les ha dicho otra vez que Jesús es superior a los profetas, que Jesús divino es superior a los ángeles y que Jesús hecho hombre también es superior a los ángeles. ¿Se acuerdan? La semana pasada estuvimos viendo la importancia de que Jesús se haya hecho hombre y vimos que Jesús, siendo hombre, es superior a los ángeles. Pero, familia, el hecho de que Jesús se haya hecho hombre no significa que Él sea inferior a los ángeles. Fue lo que el autor les estuvo tratando de explicar, ¿cierto? El hecho de que Jesús se haya hecho hombre no significa que haya sido inferior a los ángeles o que se haya hecho con menos valor, sino al contrario. Al momento en que Jesús se despoja de sí mismo, en el momento en el que Jesús se despoja de su gloria para venir a salvar a la humanidad, ahí vemos su grandeza. Y es lo que el autor trata de explicarle a sus lectores. Que Jesús en su humanidad es mucho más grande que los mismos ángeles. Y aprovechando, tomando como pretexto este por tanto, quiero recordarles y quiero puntualizar algunas de las cosas que tal vez no puntualicé la semana pasada, pero que ahí están escritas. Las mencionamos, sí, pero no las enlisté como las voy a enlistar ahorita. ¿Qué beneficios tuvo el hecho de que Jesús viniera aquí a la tierra? ¿Qué beneficios tuvo el hecho de que Jesús se hiciera hombre? Según el versículo 11 del capítulo 2, dice que Él nos santifica a los creyentes. Gracias a que Jesús vino a la tierra, entonces nosotros podemos ser santificados, apartados. Gracias a lo que hizo Jesús aquí en la tierra, gracias a que Él vino y se hizo hombre, podemos ser hechos sus hermanos o podemos ser llamados hermanos de Jesús.
Eso está en el versículo 12. En el versículo 13, somos hechos hijos de Dios gracias a la obra de Cristo. En el versículo 14 vimos que Satanás es incapacitado para esclavizar al creyente gracias a que vino Jesús aquí a la tierra. En el versículo 15 vimos que los creyentes ya no le tememos a la muerte gracias a que Jesús venció a la muerte cuando estuvo aquí en la tierra. En el versículo número 16 vemos que Jesús es nuestro socorro, que Él es nuestro ayudador, y Él se convierte en eso, dado que se hizo hombre y padeció y fue tentado, por lo tanto Él puede socorrernos de esta manera. En el 17 vimos que es misericordioso y que Él es el único fiel sumo sacerdote, es decir, el único que puede interceder delante de Dios por su pueblo, por los creyentes. Ahí mismo en el versículo 17 vemos que Cristo ha satisfecho la ira de Dios. Es decir, Cristo ha calmado la ira de Dios gracias a su sacrificio perfecto ahí en la cruz del Calvario. Y en el versículo 18, gracias a que Jesús se hizo hombre, Él puede ayudarnos, socorrer al creyente en medio de las pruebas. Todo esto de alguna manera lo mencionamos, aunque insisto, no lo listé como lo acabo de listar ahorita. Ahora, miren, ahí en el versículo 1, después de este por tanto, le llama a sus lectores, les llama hermanos, les llama santos y les llama participantes del llamamiento celestial. Esto de alguna manera ya se los dijo en el capítulo 2. Y es que en esta hermandad, acuérdense que la forma en que Jesús pudo llamarnos a nosotros hermanos es que Él se hizo igual a nosotros. Él se hace igual a nosotros, por tanto nosotros podemos ser llamados sus hermanos y de alguna manera Dios forma esta familia, la familia de Dios. De alguna manera nosotros nos convertimos en miembros de la familia de Dios, por lo tanto aquí en la iglesia, por eso es muy común que nos llamemos así, ¿no? Que nos digamos hermano, Dios te bendiga hermano, hermano, hermano. Por todos lados decimos hermanos, aunque a veces no le damos la importancia a esto, porque realmente nos convertimos en una familia. Gracias a la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero también le llama a sus lectores, este autor les llama santos. Algunos escritos omiten esta palabra, pero dado que en la versión que estamos leyendo viene la palabra santo, es importante que igual la mencionemos. Santos, acuérdense que es que somos apartados con un propósito particular, con un propósito específico, pero también apartados. Este autor les está llamando a sus lectores apartados del pecado, apartados de la mentira, apartados de la idolatría, del orgullo, de la soberbia, apartados para Dios. Cuando nosotros estamos en este proceso de santificación y podemos ser llamados santos, significa que estamos siendo apartados para Dios, apartados del mundo, apartados del sistema de este mundo. No excluidos y no extraídos del mundo, sino solo apartados, identificados, sellados como este reino, como este pueblo de Dios, este pueblo y esta familia que Dios ha formado. La siguiente forma en que le llama el autor a estos lectores y en general a nosotros, a los creyentes, es que somos participantes del llamado celestial. Familia, no todos han sido llamados a la salvación. No todos han sido llamados a formar parte de esta familia de Dios. Por eso el autor les vuelve a hacer énfasis en esto. Ustedes son hermanos santos, son participantes del llamado celestial porque ustedes han reconocido a Jesús como el Cristo. Entonces, de alguna manera es como si el autor estuviera entrando a su conciencia para recordarles que si ellos ya reconocieron a Jesús como el Cristo, no tiene sentido que ellos piensen en regresar al judaísmo. ¿Se acuerdan que esa es la idea del autor? Que los creyentes, que hebreos que están leyendo esto, no piensen en regresar al judaísmo, sino más bien que consideren a Jesús, va a decirlo más adelante el autor, que consideren a este Jesús, apóstol y sumo sacerdote, a Cristo Jesús, para que ellos continúen dentro del cristianismo. De hecho, es lo que sigue, ¿no? En este versículo dice, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cuando
el autor les dice que consideren a Jesucristo, les está diciendo, observen atentamente a Jesús. Obsérvenlo atentamente a Jesús. Presten absoluta atención a Cristo Jesús. Presten atención a este que es el Hijo. Presten atención a este que es el fundador de la vida, el creador de la vida. Este se ha convertido en su fundamento cuando ustedes lo reconocieron como su Señor y como su Salvador. Entonces, esta es una de las advertencias, es una de las invitaciones del autor al creyente para que consideremos, es decir, que familia, estemos prestando mucha más atención a Cristo Jesús. Estemos conociendo más a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que valga la pena esta profesión de la que habla el autor. ¿Qué es esto? Esta confesión de fe, esto que creemos. Si nosotros no nos enfocamos a conocer a Cristo, no le vamos a poder dar el suficiente valor al hecho de que seamos cristianos, al hecho de que seamos creyentes. ¿Me estoy explicando? Si no lo conocemos, si no intentamos esforzarnos, si no consideramos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra fe, a Cristo Jesús, entonces difícilmente le vamos a conocer más, difícilmente vamos a querer relacionarnos más con Él, difícilmente vamos a querer tener una relación mucho más estrecha con Jesús. Ahora miren, el autor le llama apóstol. Ustedes saben que un apóstol es alguien que ha sido enviado a propagar un mensaje, ¿no? En la Biblia encontramos dos tipos de apóstoles. Los apóstoles que fueron los llamados por Cristo Jesús y que fueron 12 exclusivamente. Fueron 12, después uno lo negó y después Pedro invitó a todo el mundo a que reemplazaran a Judas que había traicionado a Jesús, ¿no? ¿Sí se acuerdan? El reemplazo de Judas fue este apóstol Matías ¿sí se llama Matías? Que al final la Biblia ya no dice nada de él, ¿no? Y yo, si les voy a ser muy honesto, yo tengo mis dudas si Matías realmente debió pertenecer a los 12 o de entre esos 12, el 12avo realmente es el apóstol Pablo. Yo tengo por ahí mis dudas, ¿verdad? Cuando estemos allá con el Señor las voy a despejar. Entonces, miren cómo le llama el autor a Jesús, le llama apóstol. Esto es un título que raramente vemos en Jesús. O sea, ¿quién le llama apóstol a Jesús? Solamente este Señor, pero lo llama así porque quiere que los hebreos entiendan que Jesús es el enviado de parte de Dios para entregarnos este mensaje de salvación. Él quiere que estos señores se concienticen de que Él es el enviado, pero también es el sumo sacerdote. Es decir, de alguna manera, el autor está poniendo en Jesús a todo lo que necesitamos para tener una relación correcta con Dios. ¿Por qué lo digo? Porque cuando le llama apóstol, está hablando de que Jesús de alguna manera está representando a Dios aquí en la iglesia con nosotros. Porque es el enviado, porque es el mensajero, Él es el representante. Pero cuando le llama sumo sacerdote, implica que Jesús nos está representando a los creyentes delante de Dios. ¿Sí me explicó? Jesús se convierte entonces en todo lo que necesitamos los creyentes. Es decir, si nosotros conocemos a Jesús, vamos a empezar a conocer a Dios porque Jesús es el que trae el mensaje de parte de Dios. Y si nosotros nos relacionamos con Jesús, Él se convierte ahora en nuestro sumo sacerdote, quien va a ir delante del Padre y va a interceder por nosotros, dado que Él ya conoce nuestra condición de hombres. Él se convierte entonces, otra vez, lo voy a volver a repetir, en el apóstol y sumo sacerdote de esto que le llamamos cristianismo. Sin Jesús, pues no hay cristianismo. El autor, vuelvo a insistir, nos está invitando a todos nosotros y a sus lectores, a los hebreos, a los creyentes, a que
pongamos muchísima atención en Jesús, el cual es apóstol y sumo sacerdote. Parece que el autor está preparando, otra vez les vuelvo a decir, el terreno para darles una noticia a los hebreos, a los judíos, que les va a revolver el estómago. Y esa noticia está un poquito más adelante. Miren lo que dice el versículo número 2. Dice, el cual, está hablando de Cristo Jesús, ¿no? El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí ya empieza el autor a sacar un nombre que para los judíos es un nombre importante. Moisés es un personaje súper relevante para el judío, porque de alguna manera Moisés es el que fue el medio por el que Dios creó la nación de Israel. Porque Moisés fue el medio por el que Dios otorgó la ley para un pueblo y para que ese pueblo fuera el pueblo del Dios vivo. Moisés es súper relevante en la historia de Israel, al nivel de Abraham, al nivel de Isaac, al nivel de Jacob, es decir, al nivel de los patriarcas. Moisés se convirtió, en el libertador de un pueblo que estaba esclavizado en una nación que no era la suya, en Egipto. Por eso Moisés es un personaje importantísimo. Y lo que está haciendo aquí el autor en el versículo 2 es que pone en el mismo nivel la fidelidad que tuvo Moisés y la fidelidad que tuvo Cristo. Hasta ahorita el autor no les ha dicho todavía lo que nos va más bien el punto al que quiere llegar, que es que Jesús es superior a Moisés. Sin embargo, insisto, como que se las está barajeando despacio porque esto no les va a gustar a los judíos, a los hebreos, cuando lo escuchen de parte del autor. Entonces, miren, ciertamente Moisés fue un personaje sorprendente, fue un personaje impresionante. Y para muestra, como dicen por ahí, para muestra un botón, ayúdenme a leer Números, capítulo número 12. Vamos a ver solamente un poco de quién fue Moisés, haciendo referencia a la fidelidad que él tuvo en la casa de Dios. Números, capítulo número 12. Números número 12. Éxodo, Levítico, Números. Ok, ya estoy por ahí. Quiero que me acompañen, por favor, a ver si me pueden ayudar acá en la pantalla. Miren, vamos a leer, híjole, ¿me dan permiso de leer todo el capítulo? ¿Sí? ¿No se duermen? ¿No? ¿Seguros? Ok, miren, vamos a leer esta historia. Seguramente ya la leyeron mucho, pero quiero que la veamos en el contexto en el que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? De que Moisés fue un personaje prominente y que fue un personaje fiel, ejemplar, ¿no? Pero miren, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Acuérdense que Moisés era casado y tomó una mujer cusita para él. Miren lo que dijeron esta señora María y Aarón. Dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Cuidado con esto, familia, porque en la iglesia sucede, ¿no? ¿A poco Dios solamente usa a Nelson para hablarnos? Yo también sé, yo también puedo, ¿no? Cuidado con estas cosas, familia. Y no estoy diciendo que yo sea exclusivo, claro que sí pueden, ¿eh? Pero miren aquí lo que va a pasar, porque Moisés no era cualquiera, ¿eh? Si estuviéramos hablando aquí de Nelson, Dios diría, pues sí, ¿no? Cualquiera puede sustituir a Nelson, pero Moisés era Moisés. Miren, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué impresión que la Biblia diga esto de Moisés. Porque Moisés entonces fue una persona tan sencilla
que permitió que Dios lo guiara sin él desviarse ni a la derecha ni a la izquierda de lo que Dios le decía. Hubo momentos en que ya no aguantó y se quejó. Pero miren lo que Dios dice acerca de él. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, a los tres: salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Ok, estaban los tres, ¿verdad? Moisés, Aarón y María, pero Dios de alguna manera separa a Aarón y María porque esto se va a poner serio. Es como cuando el papá le habla al hijo que hizo una travesura y lo aparta para hablar con él personalmente. Dios les dice: escuchen ahora mis palabras. Me imagino a Dios muy serio, muy serio con esto. Escuchen ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le voy a aparecer en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. Ojo, Moisés es un personajazo, pero a la altura de Moisés ha habido muchos, ¿verdad? Y Dios les ha hablado a cada uno de ellos en visiones y con sueños. Pero Dios está diciendo: a Moisés no. A Moisés no. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Es lo que dijo el autor de Hebreos, ¿no? Que Moisés es fiel. Luego, ¿qué dice? Cara a cara hablaré con él. No le voy a hablar por sueños. No le voy a hablar por visiones. Yo, Dios, voy a hablar con mi siervo Moisés, que es fiel. Voy a hablar con él cara a cara. Pregúntenme de qué personaje de la Biblia Dios dijo esto en el Antiguo Testamento. De ninguno. Ni de David, que era conforme al... Ni de David. Pero miren, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, no solamente Dios está diciendo: a ver, a mi siervo Moisés yo no le voy a hablar por sueños ni por visiones, yo le voy a hablar cara a cara, no con apariencias, no con figuras, yo le voy a hablar derecha a la flecha, ¿no? Él va a ver la figura de su Dios, de su Señor, no como los demás. ¿Por qué no tuvieron miedo? Dice Dios. ¿Por qué no? Dios de alguna manera estaba como que defendiendo a Moisés. Moisés era tan manso que no le importaba lo que Aarón y María estaban diciendo de él. Y mejor se indignó Dios y bajó para defender a su siervo Moisés. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Les voy a resumir todo lo que sigue. Al final, cuando Dios se retira de ese momento, María queda llena de lepra. Aarón dice: por favor, Moisés, ayúdame. Mira cómo está María. Y adivinen qué hizo Moisés. Va e intercede delante de Dios: Señor, por favor, quítale la lepra a María. Y Dios está molesto. Y le dicen: no. Que se quede así por lo menos 7 días. Todo leproso no podía estar dentro del campamento, por lo tanto esos 7 días María los tuvo que pasar fuera del campamento. Aquí acaba la historia, pero con esta pequeña historia vemos que Moisés no era cualquier persona. Moisés hizo obras impresionantes. Moisés fue el que escuchó la voz de Dios para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés fue el que Dios usó para traer todas estas grandes plagas y entonces ahora sí poder sacar al pueblo de Israel de allí. Moisés fue el personaje que Dios usó para que cruzaran el Mar Rojo. Moisés fue el personaje que Dios usó para darle instrucciones de crear este tabernáculo donde iba a estar la presencia de Dios. Moisés fue aquel que subió al monte y Dios le habló cara a cara para revelarle y para entregarle su ley. Moisés fue este siervo que Dios usó
para liberar al pueblo de Israel de una mortandad inevitable por unas serpientes de fuego que estaban ahí en el desierto. Al final Dios decidió que no iban a sepultar a Moisés como se sepulta a cualquiera. Al final Dios decidió sepultar Él mismo a Moisés para que el pueblo, dado la grandeza de Moisés, no hiciera de su tumba un lugar de adoración, para que no cayeran en idolatría. Moisés era un personajazo, un super personaje. Pero el autor de Hebreo nos va a hacer saber que Jesús está por encima. Miren lo que dice, vamos a regresar a Hebreos. Miren lo que dice el versículo número 3. Hebreos 3, versículo número 2. Déjenme nada más. Vamos a regresarnos tantito al 2, Memo, porfa. Quiero que hagamos aquí un hincapié, aunque el autor está poniendo en el mismo nivel la fidelidad de Jesús y la fidelidad de Moisés, sí está haciendo una diferencia aquí. Miren, vamos a poner un poquito de atención al texto. Dice, el cual, está hablando de Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, a Dios, como también lo fue. Miren, de Jesús el autor está hablando en presente. Y de Moisés está hablando en pasado. El autor, insisto, de una manera muy sutil, les está empezando a poner esta idea en la mente y en el corazón a los oyentes de que Jesús es superior. Moisés, se va a oír muy coloquial, Moisés ya fue. Pero Jesús continúa. Jesús sigue. Versículo 3 ahora sí. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién? Jesús. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Los lectores preguntarían, ¿pero por qué? Y él mismo contesta, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿No? ¿Sí se entiende eso? ¿Más o menos? Miren. Para Yair, que le gusta leer, él seguramente ha leído o va a leer en algún momento Don Quijote de la Mancha, ¿no? Un libro que es súper popular. Pero nadie, familia, va y le da honor al libro. Bravo, ¿no? Qué bonito libro. Bueno, sí, hablan del libro, pero no se le da honor al libro. ¿A quién se le da honor? Al autor, ¿no? A Miguel de Cervantes. Bueno, si quieren más un autor mexicano, tenemos otro libro que también es importante que Yair lo lea, El Llano en Llamas, de Juan Rulfo, autor mexicano. ¿A quién se le da honor? Al autor, no al libro. La obra, claro que sí se aprecia, pero a quien se le da honor por la obra es al autor. Miren este lugar, familia. Muy bonito lugar, ¿no? Quienes vienen aquí a este templo dicen, oye, qué bonito, ¿no? Qué bonito está, me gusta mucho. Por la limpieza, la pureza que se siente aquí, por los colores y los tonos y demás. Pero el lugar, familia, no se le puede dar honor. ¿A quién se le da honor? ¿A quién lo construyó? A mi Señor. Él lo construyó. Él lo pensó. Él lo diseñó y Él lo construyó. Este lugar no podemos decir, wow, vamos a honrar el lugar. No, honramos a mi suegro, que por la gracia de Dios tuvo a bien levantar este lugar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Yo sé que todos iban a decir, wow, pues la honra a Dios, sí, pero hasta ahorita no llegamos a ese punto. Ahorita lo que el autor está diciendo es,
esta casa, la casa de Dios, claro que sí, es de reconocerse, pero se le reconoce más a quien creó la casa, ¿no? Y si hablamos de este edificio, quien lo creó, vuelvo a insistir, Eduardo Pérez Zamora, ¿no? Versículo número 4. Y es que el autor, a partir de aquí, nos va a llevar sobre la misma idea, mire. Porque toda casa es hecha por alguno, ¿cierto? Pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¡Bum! A lo mejor dice, ¿qué? Pues sí, ¿no? Ahora sí, familia. Toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, esta construcción le damos honra a nuestro pastor, a Eduardo, a mi suegro, pero estamos aprendiendo que es más digno de honra todavía Dios, porque Él es el que hizo todas las cosas. ¿Se acuerdan de lo que dice Juan? Capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? Entonces, Jesús es el autor, es el creador de todas estas cosas. Vuelvo a insistir, lo que está haciendo el autor otra vez es acomodando el terreno para que a ellos les quede clarísimo que Jesús es superior a Moisés, aunque a Moisés obviamente no le quitamos sus méritos, no le quitamos sus virtudes, no le quitamos toda esta honra que se le da a un siervo que ha hecho la obra y que ha sido tan fiel en la casa de Dios. Miren lo que dice el versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, ¿no? Vuelve a insistir el autor. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Qué interesante lo que está diciendo aquí el autor. Vuelve a insistir en la fidelidad de Moisés, que Moisés fue súper fiel en la casa de Dios. Cuando hablamos de la casa de Dios, estamos hablando no solo de este tabernáculo que él creó donde estaba la presencia de Dios, sino del pueblo en general, del pueblo de Israel. Entonces él fue fiel como qué, como un siervo. Y todo siervo tiene a un señor arriba, a quien obedecer, ¿no? Entonces, todo esto que sucedió fue para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué se iba a decir? Se iba a decir todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús. ¿Se acuerdan del camino, de lo que sucedió en el camino a Emaús? Jesús iba con estos dos discípulos y cuando estos señores ya se desplayaron y Jesús dice, ay, mis hijos son medios lentos, les voy a explicar. Jesús les enseñó desde Moisés y los profetas todo lo que las escrituras hablaban de él. Entonces, vuelvo a insistir, todo lo que vivió Moisés, todo lo que hizo Moisés era sombra y era figura de lo que iba a suceder con Cristo Jesús. ¿Ok? Pero, otra vez, Moisés está fungiendo como un siervo. ¿Ok? Miren lo que dice el versículo número 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Regrésate tantito al 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de ¿quién? La casa de Dios. Y en el versículo 6 dice que Cristo fue fiel como hijo sobre su casa. ¿La casa de quién? Pues de Cristo, su casa. ¿No? Entonces, esta comparación la vuelve a hacer entonces el autor. A ver, miren, Moisés es un siervo que fue fiel sobre la casa de Dios, pero Cristo es el Hijo que fue fiel sobre su casa. Él es el dueño de la casa. Él es el Señor de la casa. Él es el Rey de la casa. Cuando está hablando, mire, bueno, vamos a seguir más bien. Pero Cristo como Hijo sobre su casa en el versículo 6, la cual casa, qué hermoso, la cual casa
somos nosotros. Moisés, familia, es parte de la casa. Es lo que les está diciendo el autor. Miren, abran los ojos, dense cuenta que Moisés es parte de la casa. El dueño de la casa es Cristo. El Señor de la casa es Cristo. Si Cristo es el Señor, entonces Moisés es el siervo de Cristo. Yo les dije que a lo mejor todo esto para nosotros suena así de pues, es lógico, Nelson, ¿no? Esto, familia, lo tenemos que tomar como referencia para cualquiera que intente mostrarnos una divinidad, algo sobrenatural como superior a Cristo. A ustedes les van a presentar a la Santa Muerte como la gran cosa. A ustedes les van a presentar a la Virgen María como la gran cosa. No estoy menospreciando a María, ¿eh? Y para mis amigos católicos que nos ven, los señores, nosotros no odiamos a María. Nosotros honramos a María, claro que sí, bienaventurada, dichosa entre las mujeres. Pero ella jamás va a ocupar el lugar que tiene Cristo. No es ni intercesora, ni nada de lo que se ha dicho de ella. Qué triste que en la religión hayan destrozado la imagen de María, haciéndola y elevándola a un punto que ella nunca aceptaría. Porque ella también, en el capítulo 1 de Lucas, o 2, no me acuerdo, se llama a sí misma sierva del Señor. Esto que estamos aprendiendo de la superioridad de Cristo son herramientas para nosotros, para que nadie, insisto, nos quiera presentar a San Pablo, a San Pedro, a San Juan, a San quien sea, que nos lo quiera presentar como mayor a Cristo. Claro que aquí el autor está enfocado a las circunstancias, a la cultura, al contexto de sus oyentes, porque sus oyentes son judíos. Pero si nuestro contexto fuera la religión católica, si nuestro contexto fuera los testigos de Jehová, si nuestro contexto fuera los mormones, si se dan cuenta, estoy hablando de religiones que no ponen a Cristo como el superior, sino ponen a alguien más como superior. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que venir a la Biblia y mostrarles que Jesús es superior. ¿Por qué es superior? Porque todos aquellos que ellos nos quieran nombrar son siervos, pero Jesús es Señor. Porque todos aquellos que ellos nos quieran mostrar son creación, pero Él es el creador de ellos. Miren, vamos a terminar ya en el versículo 6, ¿verdad? Estamos diciendo que la casa de Dios, ¿quiénes somos? Nosotros. Y que Cristo es el Señor de esta casa. Él diseñó la casa, Él hizo la casa, e incluso el mismo Moisés es parte de esta casa. Pero el Señor es Cristo. Y fíjense lo que dice al final del versículo 6. Dice que la casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esta última afirmación del autor es difícil de entender porque pareciera que él está diciendo que si no nos mantenemos firmes, entonces dejaríamos de ser la casa de Dios. Acuérdense, tenemos que ver a quién le está escribiendo este autor. Se supone, según los estudiosos, que quienes están recibiendo esta carta probablemente puedan pertenecer a una sola sinagoga y que probablemente dentro de esta sinagoga hay quienes ya
reconocieron que Jesús es el Cristo y hay quienes no se han decidido por Cristo, aunque están escuchando el mensaje de Cristo. ¿Sí me explico? Lo cual sucede hoy también en la iglesia, ¿eh? Muchos ya dijeron, sí, Cristo es mi Señor. O sea, y no me importa que llueve, que truene, que relampaguee, yo voy a seguir a Cristo. Si el Señor me da, lo voy a seguir. Si el Señor me quita, lo voy a seguir porque Él es mi Señor, ¿no? Hay muchos que ya dijimos eso, pero hay muchos que están diciendo, bueno, si el Señor me da, si el Señor me cumple, si el Señor contesta mi oración, bueno, entonces yo voy a hacer esto, le voy a seguir y le voy a servir. Si el Señor me saca de mi problema, ¿sí me explicó? ¿Sí ven la diferencia, va? Entonces hay quienes todavía están entre que sí, que no, etcétera. Esta iglesia, a la que le está escribiendo el autor, está en ese mismo punto. Hay quienes ya se decidieron y quienes no se han decidido. Por eso él hace hincapié en esto. Oigan, solamente los que retengan, solamente los que estén firmes, solamente los que estén con esta confianza en Cristo y se gloríen en la esperanza de la obra que hizo Cristo Jesús por ustedes, solamente aquellos van a ser parte de esta casa del Señor. ¿Me estoy explicando? No está diciendo el autor que si yo pues flaqueé y me equivoqué o algo, el Señor me va a quitar de su casa. Es lo que habíamos hablado acerca de la salvación, ¿verdad? La salvación, según lo que creemos en este lugar, es que la salvación no la puede perder un verdadero creyente. Porque el verdadero creyente es el que ya les pinté ahorita, el que, Señor, si tú me das, te sigo, si me quitas, te sigo, si me respondes, te sigo, si no me respondes, también te sigo. Tú eres mi Señor. Él es el verdadero creyente. El que no es verdadero creyente le pone condiciones para seguirlo. Entonces, los que somos verdaderos creyentes, estamos en la casa, somos la casa y no hay forma de que Dios diga, a ver, lo quito de aquí, se va, ya no es parte de la casa, le quito la salvación. No hay forma. ¿Me estoy explicando, familia? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cuando ya somos verdaderos creyentes, pues sí, vamos a andar caminando por este mundo y no va a faltar la tentación, vamos a estar expuestos al pecado, pero nosotros como la casa de Dios, como esta habitación que somos del Espíritu Santo, vamos siempre a no voltear a ver el pecado, a no ceder ante el pecado, porque nosotros queremos honrarle y servirle, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, esto es la sugerencia para el creyente y para el no creyente. Manténganse firmes. Si ya creyeron, mantengan. Si no han creído, háganlo. Es lo que está haciendo el autor. Familia, terminamos con esto. Considerar, según lo que dice el versículo 1, considerar y meditar en la persona de Cristo siempre va a hacer que encontremos más y más motivos para amarlo, para adorarlo y para obedecerlo. Entre menos consideremos a Cristo, vamos a tener menos argumentos para seguir adelante. Y vamos a tener más pretextos para desviarnos. Gonzalito mencionó una palabra, ¿no? En la mañana, apostasía. He dicho que creo. La apostasía es irme y decir, Dios no existe. No creo. Eso es la apostasía. ¿Sí? Considerar y meditar entonces en la persona de Cristo siempre hará que encontremos más y más motivos para amarlo, para adorarlo y para obedecerlo. Nadie rechazaría a Cristo, familia. Nadie rechazaría a Cristo si pudieran entender la superioridad de su persona y la superioridad de su obra para con la humanidad. Nadie lo rechazaría. El tema es que a los seres humanos no nos gusta la luz, porque en la luz se ven todos nuestros errores, todos
nuestros defectos y preferimos estar en las tinieblas que venir a la luz de Cristo.